Dios les bendiga, estamos aquí nuevamente en nuestra sesión Bendecidos para Bendecir. Hoy estamos con nuestro amigo, discípulo, líder, hijo de esta casa, Gustavo Maestre, junto a su esposa Grace. Tienen 3 hijos, gente con una mentalidad de fe, una mentalidad para lo sobrenatural y, por supuesto, una columna en nuestra iglesia. Bueno, Gustavo, hay mucha gente que te está viendo y la idea de esta corta sesión es poder animarlos, poder llevarlos a creer que Dios es un Dios que provee y que sembrar en el reino de Dios vale la pena todavía. Así que, bueno, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia, Gustavo, con este tema de sembrar, del diezmo, de la ofrenda? ¿Cuándo te diste cuenta que era necesario, que era real, que no era solo un misterio por allá, una utopía, sino que era real? Bueno, yo creo que la primera parte donde nosotros descubrimos como familia que era necesario activar este principio de fe fue no en la mejor temporada de nuestra vida, no fue donde había esa gran abundancia, ¿sí? Porque pienso yo que hablar de diezmos, de ofrendas y de estos principios financieros cuando hay abundancia podría sonar fácil, pero a nosotros fue cuando estábamos en ese tiempo de escasez, en esos tiempos hermosos, como le digo yo a Grace, y fue donde Dios nos motivó a creer plenamente en Él. En ese momento yo tenía un salario de 550,000 pesos y la cuota del banco eran $490 para pagar el carro, y es allí donde definitivamente Dios empieza a orar. Dios empieza a orar y yo creo plenamente de que fue ese impulso que nos llevó a empezar a vivir lo sobrenatural de Dios. Porque con esas finanzas estábamos viviendo, era plenamente lo que Dios nos estaba dando allí en el momento, pero creíamos que había algo. ¿Qué principio, qué palabra, qué prédica? O sea, ¿cuándo fue el momento que tú dijiste, oye, voy a probar, voy a arriesgarme, o esto funciona? ¿Y qué resultado viste? Porque creo que todos tenemos un comienzo en este caminar de fe, del dar, de la siembra y de la cosecha. O sea, todos tenemos un comienzo como que, wow, esto sí funciona. No es un cuento, una carreta. Sí, yo pienso que fue un día que había una prédica donde definitivamente Dios me estaba queriendo llevar a otro nivel y yo no lo entendía. Y yo solo tenía 27,000 pesos en el bolsillo, un billete de 20, uno de 5 y uno de 2,000. Y Dios me dice ese día que en ese momento de tanta escasez que sembrara, ¿sí?, sin temor alguno. Y yo metí mi mano en el bolsillo, pastor, y lo que encontré no fue el billete de 2,000 y de 5,000, sino el de 20,000. Y yo me acuerdo de la cara de mi esposa en ese momento que me dice, ¿qué vas a hacer? Porque era lo que teníamos para el día siguiente nada más. Y sembré, tal como lo dice su palabra. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Esto no es cuánto, esto es qué intención tienes de dar lo mejor para Cristo. Y ese día lo mejor que yo tenía era un billete de 20,000. Claro. Y dimos ese billete de 20,000, yo me acuerdo, con esa fe, y pasados un mes, creo que no fue más, un mes o mes y medio, yo estaba recibiendo un salario básico de 2 millones de pesos mensuales. Te estoy hablando que definitivamente cuando Malaquías dice en su palabra, probadme en esto, cuando Dios coloca esa palabra, ¿sí?, probadme en esto, yo creo que no fue un juego, yo creo que es una realidad y que nosotros lo hemos vivido. O sea, que tú puedes dar testimonio, de decir, esto es verdad. Cuando dice, pruébame, tú has comprobado que desde que comenzaste a probar a Dios con el dar, Dios ha respondido. O sea, tú dices, sí, es una realidad. Sí, yo creo no solamente en cuando Dios dice, probadme en esto. Yo creo plenamente cuando Dios dice, mis principios financieros son todos estos, y yo creo en 5, Pastor Iván. Yo creo en los diezmos, yo creo en el poder de la ofrenda, creo en el poder de la primicia, creo en el poder de la honra padre y a madre, y creo en el poder de honrar a vuestros pastores. Creo en esos 5 principios financieros y creo que tengo autoridad para hablar de ello porque en nuestra casa, por revelación de Dios, los hemos vivido y bueno, hemos visto el fruto cada día. Dios nos ha ido prosperando paso a paso. Esto no es que se te arregla la vida de inmediato.
porque eso no es una realidad. Pero cuando uno tiene la plena fe y convicción de lo que Dios va a hacer, mira, eso es brutal. Bueno, eso que tú dijiste como para una serie, ¿no? Como de 10 domingos para explicarlo, pero sí, el año pasado recuerdo que viste algunos momentos difíciles, algunas situaciones no tuyas, sino por negocios. Muchas veces uno invierte en negocios, a veces no salen, y algunas deudas, pero en medio de eso soy testigo, por lo menos sé que Dios te abrió la puerta para un nuevo trabajo. Estás en una multinacional multimillonaria, puedo decirlo así, pero además te dio un negocio también. O sea, cómo Dios, en medio de situaciones difíciles, de crisis, de puertas cerradas, Dios es fiel, y definitivamente yo por lo menos puedo ver que Dios cambió tu panorama laboral, empresarial y de ingresos, porque pasaste de trabajar en una muy buena empresa a algo que tal vez no estaba en tus expectativas. Bueno, todos tenemos grandes expectativas, pero definitivamente Dios siempre supera nuestras expectativas. Pero además te dio un negocio que sabemos, los que sabemos de abrir un negocio, sabemos que los primeros 5 años todo negocio está existiendo, si acaso sobreviviendo, y la mayoría de los negocios quiebran y cierran a los 3 años, pero ya un negocio con ganancia, con productividad. A los 6 meses, ¿eh? Sí. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué tiene que ver el diezmo, la ofrenda en todo eso que Dios hizo y en medio de una crisis? Sí, mira, en medio de la crisis y lo más fácil es empezar a sacar cuentas y decir, no, definitivamente esto me sirve para pagar esta cuota del banco, esto me sirve para esto y Dios me entenderá. Esa es la más fácil. Pero en ese momento tienes que activar tu fe y decir, no, definitivamente si yo hago esto, esto no soluciona el total de mis problemas. Pero sé que en manos de Dios, porque Él me dijo, pruébame. Entonces sé que en manos de Dios eso sí va a ocurrir. Como usted muy bien lo ha dicho, usted conoce a la perfección nuestra vida, nuestro caminar en la iglesia. Y definitivamente sí, Dios me lleva a un nuevo trabajo donde es indiscutible que uno tiene, como lo dice la palabra de Dios, escuchar a los profetas e imitar vuestra fe. ¿Sí? Y en ese momento usted me incitaba y me decía, maestre, definitivamente ese trabajo es tuyo. Y yo lo veía muy lejos, pastor, por el cargo que hoy tengo, adicional a eso, por los ingresos que iba a representar eso, por todos los beneficios que iba a representar. Pero la última palabra que el profeta de esta casa, que es usted, nuestro pastor presidente, dijo, maestre, es tuyo. Y a la semana ya era nuestro. Luego también se da el tema de la empresa y para concluir con el tema de la empresa fue el asombro del contador en diciembre cuando hace el cierre. Él se reía y yo le pregunté, ¿pero por qué te ríes? Me dice, no, porque una empresa normalmente cuando empieza y en este periodo ellos tienen nada más que inyectarle, pero esta empresa hoy ya tiene estas ganancias y cuando me mostró las ganancias yo dije, Dios es fiel. Así es. Y creemos plenamente de que ese es solamente el inicio de esa fidelidad. Ahora, la palabra de Dios dice que comprarás sin precio y sin dinero, pero aquellos que estamos fieles en los principios de Dios, en los principios del diezmo, de la ofrenda, y yo hago bastante énfasis en esto, pastor, porque la gente tiene que vivirlo como un principio, como eso que es tu conexión con Dios a diario y mes a mes cuando recibes tu mesada, y no vivirlo por temor, ni vivirlo porque voy a esperar que se me va a multiplicar todo, no, creyendo en lo que ya está escrito. Y cuando dice sin precio y sin dinero, es que yo siempre había querido tener una camioneta y hacía una cosa, hacía la otra y no se dio. Hoy tengo camionetas sin precio y sin dinero, como lo dijo la palabra del Señor. ¿Cuánto Entonces, aumentaron tus ingresos personalmente del trabajo que tenías a este nuevo trabajo? ¿Cuánto en porcentaje? Pues, ¿cuánto fue el aumento? En porcentajes de lo que yo tenía acá aumentó en un 45%. Wow. Así de un solo. Te estoy hablando tarifa de lo que cobro mensual, ¿no? Sí. Sin los extras. Sin los extras. Fue eso. Y Dios ha sido tan generoso que incluso en el tiempo del COVID, yo un día le dije a usted, yo no debo bendecir al COVID, pero llegó el COVID y fue de bendición para nuestra vida, porque incluso la compañía agarró y nos dio un bono. Y dijo, bono COVID,
porque necesitan ingresos adicionales. Y yo decía, santo, esto solo pasa. Yo he catalogado esa compañía el Real Madrid, porque una cantidad de cosas que no tenía, definitivamente hoy las tengo, pero es el mismo Dios llevándote esas dimensiones. Entonces yo la verdad invito hoy a la iglesia y a todos los que nos estén escuchando que crean plenamente, crean ciegamente en lo que Dios puede hacer. Mi esposa es una mujer que me dice, tú puedes hacer cualquier cosa, pero nunca creo que le vas a faltar a Dios en los diezmos y en las ofrendas, pero es por el poder que hemos visto en nuestra casa. Qué bendición. Bueno, Gustavo, yo creo que este corto testimonio nos da ánimo, nos da fe a creer. Te voy a pedir que des una última palabra y de ánimo a todos los que tal vez hoy están tratando de iniciar un proyecto, tratando una empresita o tienen un negocio grande o como tú de pronto que entraste en una deuda. Dios hace milagros con las deudas también, o los que están buscando por un nuevo trabajo, que puedan animarse a creer, a sembrar, que es un ancla segura. La Biblia dice que es un ancla. Podemos estar seguros que cuando nosotros caminamos en fe en nuestra parte, Dios responde. Algo último de ánimo para los que están en ese momento preciso. Muy bien, lo último que le puedo decir a la iglesia es que esta es una temporada de cielos abiertos. Esta es una temporada de cielos abiertos, y cuando los cielos están abiertos es porque definitivamente viene una gran temporada de cosecha. Pero en esa temporada de cosecha viene la temporada de la siembra. Y yo creo plenamente que en este momento nosotros no podemos parar en eso. No podemos atemorizarnos ni estar guardando, sino entregarle a Dios eso y aún más, porque los cielos están abiertos de par en par. Y lo principal no es solamente colocar un dinero, como es el diezmo y la ofrenda, solamente por creerlo como un tabú, algo. No. Tienes que creer que es un principio que se cumple, y que ese principio, así como se cumple, iglesia, te va a dar una respuesta que tú nunca pudiste imaginar. Empresarios, esto no es tiempo de crisis, esto es un tiempo de cielos abiertos, y la oración, la intimidad que tengas con el Padre activará todo lo que necesitas para soportar tu empresa, pero sin olvidarte de algo: sembrar. Sembrar es importantísimo en el reino. Bien, bueno, recibimos la palabra, recibimos fe, hay que actuar. Recuerda, somos bendecidos para bendecir. Y junio lo hemos declarado un mes de cielos abiertos. Que sea cielos abiertos para ti y para toda tu casa. Dios te bendiga.